Bienvenida, Micaela, Caro, bienvenidas todos, y Matías. Bueno, yo creo que podemos empezar con una oración. Un momento. Okay. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Gracias por todos estos tesoros que nos has ofrecido, Señor. Te quiero pedir que tomes el control de nuestras mentes, que me dé, Señor, un intelecto iluminado también a los que están en este grupo, y que, Señor, yo pueda decir las palabras que tú quieras que yo diga, y las que no quieras que diga, Señor, hazme callar. Tómame, Señor, y dame tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, le contaba al hermano Marco que tengo un poco de problemas técnicos porque no tengo energía, por eso estoy así a oscuras. Lo que me está alumbrando es la luz del computador. Entonces, también estoy un poco sudada por eso, porque hace demasiado calor. Entonces les pido disculpas, de verdad, si sucede algo. Bueno, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda, ¿sí? Bueno, el tema de hoy es acerca de la naturaleza humana o la naturaleza del hombre. ¿Por qué la búsqueda de identidad? Generalmente nosotros nunca dejamos de buscar nuestra identidad, pero cuando estamos en una firme plataforma, dejamos de buscar la identidad y más bien crecemos en esa identidad que es la identidad de Cristo. Entonces, en esta imagen que ustedes ven aquí, es muy conocida, ¿no? Aquí lo que quiero resaltar es, o hacer una comparación entre la línea de Jesús y la línea de los 144,000. Okay. Cuando hablamos de la comparación entre la historia de Cristo y la línea de los 144,000 en línea de progresión, que son estos numeritos de aquí, rojos que ustedes ven aquí arriba, yo les puse los dos ahí, y la línea de Cristo ustedes la están viendo aquí abajo. ¿Sí? Entonces, en el periodo antes de la cruz, aquí en el 2019, sabemos que hubo un momento de gran angustia, ¿cierto? Y también en la línea de Cristo, antes de esta prueba, él tuvo un momento que fue el Getsemaní. En el Getsemaní, él tuvo ese momento de prueba tan fuerte. Pero antes del Getsemaní, hubo algo muy importante, y fue la oración que él hizo por sus discípulos, y la instrucción que él les dio a sus discípulos, la oración a sus discípulos y también por cada uno de nosotros. Bueno, es interesante ver todo esto, cómo son 30 años de preparación de los sacerdotes, y también se ha cumplido ese tiempo, ¿no? Entonces, se puede hacer esa aplicación histórica, de eso se ha estado hablando. Entonces, sabemos que el movimiento pasó prácticamente por un entrenamiento, pero ¿un entrenamiento para qué? Para una prueba mayor. Se ha hablado de una gran prueba, ¿verdad? Y necesitamos estar anclados para este zarandeo. Entonces, una pregunta, para que no sea solamente yo la que hable. ¿Por qué la hermana White, por qué Elena, enfatiza tanto en el estudio de la naturaleza del hombre? ¿Por qué creen ustedes? ¿No saben? No responden. Yo pienso que tal vez porque... perdón. Yo pienso que tal vez ella quiere volver al inicio, a que volvamos a tener el carácter que teníamos en el cielo. Sí, exacto. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Por qué Elena enfatizaba en que debíamos buscar
como a tesoro escondido. Y no es fácil buscar un tesoro, como ayer, creo que sí, ayer fue que hablaba el hermano y mostraba una imagen donde había unos diamantes muy profundos. No es fácil. Entonces ella, ¿por qué enfatiza en eso? En el estudio de la naturaleza humana. Porque yo creo que de esta forma, cuando nosotros comprendemos la naturaleza del hombre, nos conocemos a nosotros mismos ¿Y a y quién más? podemos entender y conocemos a Dios, pero podemos comprender cómo era Cristo, cómo era su naturaleza cuando Él vino, y así podemos nosotros comprender el carácter perfecto por el cual, hacia el cual nos vamos, el objetivo. Así es, porque Cristo adoptó la naturaleza humana y a pesar de la herencia, Él venció las tentaciones, a pesar de la herencia que obtuvo en su naturaleza humana. De hecho, la hermana Elena G. White, ella se ha considerado, o sea, científicamente se ha considerado que nadie ha explorado el ámbito espiritual como ella lo hizo. Increíble, ¿verdad? Y ella relacionó el ámbito espiritual con el tratamiento del templo del alma. ¿Sí? Bueno, entonces sabemos que en el movimiento había como un pensamiento de separar lo moral de lo profético, ¿sí? O sea, no tanto separar, sino que cuando se dieron cuenta que por Jeff Pipiñer, que era más profético, entonces dejaron a un lado lo moral. Pero últimamente se ha visto que el movimiento se ha estado enfocando más en ¿qué? En lo moral, porque adorar al prójimo y todo ese enfoque que ha tenido, eso es moralidad, a pesar de que se ha descubierto proféticamente, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan de eso? Por ejemplo, Sí, cuando nosotros yo hablamos... también lo he... Exacto. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la prueba de Rafia, eso se encontró profético, o sea, por medio de profecía. Pero en realidad, ¿de qué trata la igualdad? ¿De qué trata? ¿Eso qué es? Eso es moralidad, ¿cierto? Entonces, tal vez alguien recuerda la definición, cuál es la diferencia entre moralidad y profecía, lo que también recientemente ha estado elaborando. ¿alguien sabe? ¿Cuál es la diferencia entre moral y profecía? Creo que Sí. Creo que sería, bueno, la parte profética, o yendo a un extremo de profecía solamente, que yo acepto las verdades de la profecía, pero que no estoy viviendo un patrón moral como eso. Bueno, se me viene el pensamiento de algo que dijo la hermana White cuando presentaron, pero eso va más adelante, cuando presentaron el mensaje de la justificación por la fe. Ella se dio cuenta que la iglesia adventista había separado la ley del evangelio. Ella lo dijo así. Entonces, yo entiendo que la profecía puede ser la ley, el estudio de todo eso, pero el evangelio en sí es lo que hacen nosotros, es la moral, tiene que ver en la relación conmigo, de Dios conmigo, ¿sí? ¿Qué va a aportar usted, hermano Marco? No sé si... Esto para que participemos Sí, todos, aquí no me siento yo. Claro. Okay. Si yo entendí bien, lo que Pamela nos enseña es un poco un concepto tal vez para nosotros nuevo, y está corrigiendo un concepto errado, donde tenemos esa idea de profecía, es historia, son líneas, son eventos, es política, etc. Y moral es la convivencia con el prójimo, etc. Exacto. Pamela lo que le enseña es bien diferente. Básicamente, profecía y moral son lo mismo. Es lo mismo. Es absolutamente lo mismo. Pero tal vez vas a llegar a esto, ¿no? Exacto. La Entonces, en única una diferencia, bueno, vaya, te dejo. Perdón. No, tranquilo, perdón. Termine la idea, hermano.
No, tal vez no, porque no quiero adelantarme por algo que tú vas a presentar. Por eso, Ok. continúa nomás. Entonces, en una devoción reciente, el anciano Parminder, él llegó a una conclusión, se llama santificación, si alguien la quiere, si no la han visto, para que la vean. Él llegó a una conclusión de que el Evangelio eterno hace que tengas odio a Satanás. O sea, las cosas que hace Satanás, ¿no? Y esa palabra odio, o sea, es como si me tienes en una maquinita. El Evangelio eterno es como una maquinita. Y si tú entras ahí, salen o instrumentos de Dios o instrumentos de Satanás. Eso siempre va a ser así. Entonces esa palabrita odio, esa palabra es completamente moral, tanto en Génesis 3.15, el Evangelio eterno de Génesis 3.15, como en Apocalipsis 14. Entonces, en el contexto de esa gran prueba que hemos de vivir, debemos prepararnos y estar bien cimentados. Y la hermana White enfatiza en 3 temas anclas. Yo creo que muchos han leído esta cita de la hermana White. ¿Alguno de ustedes no la ha leído, de los que están aquí? Todos ya la leyeron. Ok, pero vamos a volver a mencionar. Entonces vamos a leerla. ¿Alguien quiere leerla? Yo, hermana. Ok. La única seguridad consiste ahora en buscar como un tesoro escondido la verdad, revelada en la palabra de Dios. Los temas del sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús son las grandes e importantes verdades que se han de comprender. Resultarán como un ancla que sostendrá al pueblo de Dios en estos tiempos peligrosos. Pero la masa de la humanidad desprecia las verdades de la palabra de Dios y prefiere escuchar las fábulas. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Segunda Tesalonicenses 2:10. Listo, muchas gracias, hermana Edita. Entonces ahí vemos 3 temas anclas, ¿verdad? El sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús. Cuando nosotros se nos viene la palabra ancla a nuestra mente, ¿a qué historia te lleva de la que hemos estudiado últimamente con la hermana Tess? ¿A qué historia? Hechos 27. Exacto, muy bien. Entonces nos lleva a ese navío de Hechos 27, pero no voy a hablar de eso, simplemente que quería expresar eso. Pero ¿qué es lo que mueve el barco? ¿Qué es lo que mueve el barco? El viento en las olas. Fuertes vientos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sostiene el barco? La cadena y el ancla. Exacto, entonces miren esta imagen de aquí. Aquí estas aguas están tranquilas, pero si ustedes se imaginan unas aguas así, unos fuertes vientos, el ancla es el que sostiene el barco, ¿verdad? Esas verdades, esas 3 verdades, sábado, naturaleza del hombre, testimonio de Jesús. Y esas cuerdas, porque un ancla tiene que estar conectada del navío. Esas cuerdas ya sabemos que son las líneas de reforma, pero esas cuerdas pueden estar ahí. Tú necesitas tener fe, una fe inteligente en las cadenas de verdades. No todo el mundo puede ver esto. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces sigamos. Entonces, para poder, en realidad el objetivo del estudio es entender la importancia de estudiar este tema, porque no vamos a alcanzar para más. Entonces vamos a estudiar la historia milerita. La historia milerita y la naturaleza del hombre. Esta cita que acabamos de leer fue escrita en agosto de 1861, aquí. ¿Están viendo la pantalla? Más o menos como por aquí. Y ella aquí está exhortando a que no abandonen esos grandes tesoros, esas verdades, anclas, porque los mileritas habían perdido su ancla. Noten que fue después del gran chasco, ¿verdad? Sabemos que en 1863, que es aquí la última fecha, aquí donde está la banderita negra, ellos se conforman como ¿qué? ¿Como la qué? Como la Odisea, ¿cierto? ¿Sí? Ellos entran en un periodo de ¿qué?
aquí en 1863. Cautiverio. De cautiverio, sí. ¿Y de qué más podría ser? Ellos estaban reunidos. Y después entraron en un periodo de ¿qué? De Oscuridad. dispersión. Exacto, oscuridad, dispersión. Ahí está anotado. Y ellos, pues, ellos no abandonaron el concepto del sábado, pero sí no estudiaban el tema de la naturaleza del hombre. Y si no estudiaban el tema de la naturaleza del hombre, no entendían bien el testimonio de Jesús. Y ustedes lo van a ver por qué. Y eso les pasaba igual que a los judíos. Los judíos, por ejemplo, los fariseos, ellos creían en la resurrección, pero a un nivel extremo. Ellos creían en la transmigración de almas y todo. ¿Alguno sabe qué es transmigración de almas? ¿Alguno sabe qué es transmigración de almas? No, hermana. Que se creía, o sea, que el alma cuando la persona muere, el alma se va para el infierno o se va para el cielo. O sea, no es como lo que creemos que es que se quede durmiendo, esperando cuando venga Jesús, no, sino que se van para algún lado. Exacto. Entonces, usted ha escuchado a algunas personas que dicen, no, que la ánima de no sé qué, entonces creen en la inmortalidad. Eso es la transmigración de alma. Y los fariseos creían en eso. Por eso ellos muchas veces en la palabra dicen, no, que vieron un fantasma. Era por eso. Y los saduceos negaban cualquier vida futura. O sea, ellos no creían en la resurrección. Y eso fue lo que salvó a Pablo, ¿no? Bueno, pero como iglesia, ellos no sabían esas verdades anclas, con lo cual pervirtieron la verdad del sábado. Tanto los Disculpa, fariseos, ¿sí? ¿puedes repetir eso? ¿Los fariseos o los saduceos estás diciendo? Los fariseos. O sea, los fariseos pervirtieron la verdad del sábado. ¿Por qué? Porque la llevaron a un extremo de poner sobrecargas para cumplir el sábado, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque dejaron también de estudiar las otras verdades anclas, que era la naturaleza humana y el testimonio de Jesús. Ellos rechazaron el testimonio de Jesús. Y esto lo analiza George Storrs. George Storrs fue un personaje millerita, del movimiento millerita, que ahorita vamos a hablar de él. Y él analiza eso en su primer sermón. Él publicó 6 sermones. Bueno, la hermana White dice que estas verdades serán como un ancla, ¿verdad? Que mantendrá firme el barco en medio de todos esos problemas y vientos de doctrinas y todo este zarandeo. De esa palabra zarandeo se puede sacar otro tema. Entonces tenemos aquí que el incremento de conocimiento fue aquí con William Miller y eso trae consigo un zarandeo o una prueba. Bueno, vamos a adelantar un poco para que no sea tan tedioso. Entonces aquí en 1842, vámonos a trasladarnos aquí a esta fecha, 1842, Miller comienza a hablar del mensaje que había recibido, ¿no? Y esto, bueno, y aquí Ellen detalló sus, ¿alguien tiene el micrófono encendido o que se escucha lo que yo? Y Ellen detalló sus primeros intereses sobre la inmortalidad del alma. Porque ustedes sabían que Elena G. de White también pensaba, o sea, también sostenía esas teorías, esas falsas teorías de la inmortalidad del alma, porque ella era metodista, ¿cierto? Y cuando escuchó la prédica de Miller, fue que ella se convirtió y dejó su religión aparte. ¿Sí sabían eso? Entonces, cuando ella escuchó a George Storrs, George Storrs es este de aquí, ella pensó que eso era una teoría extraña. George Storrs hablaba de la inmortalidad condicional. ¿Eso qué quiere decir? Que tú la inmortalidad la recibes como un don en la venida de Jesucristo. Y más adelante vamos a ver por qué el no estudiar este tema que trae George Storrs, el rechazarlo,
influyó en el Gran Chasco. Bueno, entonces George Storr trajo este discurso acerca de la inmortalidad condicional del alma y Elena creyó que esa era la verdad. Eso fue antes de 1844, cuando él predicó esto. Entonces, él lo predicó en 1842, aquí. Él predicó este mensaje de la inmortalidad condicional en 1842, aquí. ¿Okay? Y allí Helena abrazó el mensaje. Hasta ese momento casi todos creían en la inmortalidad del alma y todas esas teorías provenientes del catolicismo. Bueno, en 1850 fue el inicio de la condición laodicense. ¿Qué quiere decir eso? Ya nosotros sabemos que ellos eran incapaces ya de predecir tiempo, porque cuando Jaime White quitó del diagrama el 2520, entraron en la Odisea, entraron en ese periodo de dispersión, o sea, ya estaban perdidos, porque ya no tenían la llave del tiempo. Y además de eso, empezaron a inmiscuirse ideas erróneas de las iglesias nominales acerca del milenio temporal. Cuando al empezar su evangelismo público, Jaime White omitió el diagrama de los 2520. Bueno, eso ya lo dije. Ay, perdón si estoy un poco así nerviosa. Bueno, en ese tiempo también la hermana White escribió acerca de los pecados de Babilonia, que eran acerca de la codicia, el espiritismo, y la esclavitud, ¿verdad? Todo eso que ella escribió. Y ellos estaban a punto de entrar en ese periodo de dispersión. Entonces, la razón por la que analizamos a grandes rasgos esta historia es porque deseo resaltar que en este tiempo que se fortalecían estos mensajes falsos del milenio temporal, la carne santificada y la teoría de la época del futuro. ¿Sí han escuchado esas teorías que estaban en ese tiempo? Sí. Ok, entonces también una persona llamada George Storr, como yo ya les dije, que está aquí en esta foto, él predicaba el mensaje de la inmortalidad condicional. En realidad él decía que era la naturaleza del alma. Y nosotros ahora hemos descubierto que nuestro cuerpo es una casa y que tenemos un hombre interior y un hombre exterior, ¿verdad? Y que nuestra alma o nuestro yo, lo que somos de naturaleza triple. Eso es un desarrollo de esto, la verdad. Bueno, entonces él decía que el hombre era un hombre mortal y cuando moría tenía muerte física y muerte de alma hasta que viniera Cristo. La verdad es que esto lo podemos escuchar ahora y nos parece normal, pero para ellos eso era como que, en serio, una teoría súper diferente y difícil de aceptar, la verdad. ¿Por qué? Porque gran parte del sector protestante creía que las personas nacían siendo inmortales y cuando su cuerpo muere, pues su espíritu iba al alma o al cielo, que digo, o al infierno, que ardía eternamente. La influencia que tuvo George Storr en el movimiento millerita fue gracias a Henry Grove. Henry Grove fue un personaje que escribió más o menos unos 17 libros sobre la naturaleza de Cristo, sobre la expiación, el sueño de los muertos y la destrucción de los malvados. Entonces, una vez George Storr iba caminando y vio un panfleto de él, y eso le causó curiosidad, y empezó a estudiar acerca de eso. Bueno, esas creencias no solamente tenían confundida a Elena G. White, sino también a otros personajes influyentes como William Miller, Josias Leach, los hemos escuchado, ¿verdad? Josias Leach, entre otros. Respecto a ello, Leach publicó un periódico que se llamaba el Anti-Aniquilacionista. Eso fue en abril de 1844, fue antes del chasco. Y él escribió eso para objetar las enseñanzas de George Storr. Entonces, hasta ese momento, hasta 1842, George Storr era el único que defendía este tema de la inmortalidad condicional.
Ok, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien tiene una pregunta o le estaba pareciendo muy tedioso el tema o No, está muy interesante? bien, hermana, está interesante. Ok, ok. Tal vez puede resumir en 2 palabras, si es posible, qué significa Ok, bueno, esa listo. postura de una inmortalidad incondicional. Voy a quitar mi dedo porque de verdad que estoy sudando mucho, hace mucho calor. Voy a quitarlo, pero voy a seguir aquí. Ok. La inmortalidad condicional. Ellos creían que el alma, o sea, cuando ellos nacían, eran inmortales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si moría una persona, iba al cielo, ¿sí? Por eso muchas personas todavía dicen, ay, que Dios lo tenga en su gloria. Eso es una falacia. Y a veces las personas lo dicen inconscientemente. Pero ¿qué pasa? Ellos no creían, ellos creían o sea, ¿cómo les digo? No creían en una muerte donde hubiese inconsciencia. O sea, ellos creían en una muerte consciente. ¿Sí me entiendes? ¿Qué Ok. es una muerte consciente? O sea, por ejemplo, a veces que las personas creen que las ánimas que se les aparecen y en realidad son espíritus malignos, pero ellos no sabían eso. Ellos no lo sabían. Bueno, voy a seguir O sea, tú dices, y para ver si lo que... ellos creían que, tú dices que ellos creían que esos eran los muertos en forma de espíritu. Sí, ellos tenían esas Ok. creencias. Solamente cuando llegó George Storrs fue que ellos cambiaron y fue Elena G. de White fue la primera. Entonces, George Storrs sostenía que la inmortalidad únicamente pertenece a aquellos que siguen a Cristo y por lo tanto es condicional. O sea, es una promesa que tenemos, ¿verdad? Quienes Muy aceptan bien. a Cristo por fe tendrán la inmortalidad, mientras que aquellos que lo rechazan siguen siendo mortales. Eso era lo que decía George Storrs. ¿Ya? Pero lo más curioso de esto es que William Miller no aceptó esa teoría, no la aceptó. Él se opuso completamente a lo que traía George Storrs. Él decía que eso no era un aspecto relevante en el mensaje que había que presentar. Y bueno, en cierto sentido, viendo la historia del movimiento, podríamos decir que William Miller ahí en esa posición se puede identificar con el primer mensajero, que fue Jeff Pippinger. Y el mensaje de Storrs, no estoy diciendo que él sea el segundo mensajero, sino el mensaje de Storrs se puede vincular con el segundo mensaje que trajo el anciano Parminder, que en realidad él fue el que trajo el tema de la naturaleza del hombre. Y así como Miller, muchos en este movimiento, pues también en un principio pensaban, porque es lo que me he dado cuenta, no sé, corríjame si no es así, que no era muy relevante. Porque, o sea, lo veían de pronto como algo muy moral o algo muy liviano, como que, bueno, no es profético, no. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan acerca de eso? ¿Nosotros para qué nos estamos preparando? Nos estamos preparando para Para la gran prueba. para la gran prueba. Y también nos Y estamos la gran preparando para prueba. un qué. Es ¿Para qué en realidad pongamos? es un juicio, ¿no? Ah, sí. Y nosotros necesitamos tener una conciencia despierta, no cauterizada, no dormida. Y debemos saber cuál es el poder de verdad que nos gobierna. ¿El poder de la fuerza del mal o el poder del amor? Somos instrumentos de reunión y de unión o de dispersión y división. Esas son las únicas dos posiciones que hay. Y aquí la verdad, aunque Miller no quiso entrar en controversia en cuanto al tema de la inmortalidad condicional del alma que traía George Storrs, su posición era que muchos muertos santos ya estaban gozando del reino de Cristo en el cielo. Ustedes ahí pueden ver que
ellos se equivocaron también, eso influyó también en que se equivocaran. ¿Por qué? Porque Miller creía que cuando viniera Jesús destruiría a todos los que no creían con el fuego eterno y así se purificaría la tierra. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Amén, hermana. Sí, sí. Entonces Miller, él quería que se le diera importancia, era el regreso de Jesús, más no a otro tema, ¿sí? Pero entonces sus palabras tuvieron repercusiones en el movimiento millerita, porque su influencia, que es muy importante, nuestra influencia, llevó a los seguidores a interiorizar esa postura, ¿sí? Y prácticamente la influencia que ha tenido Jesse Pippinger ha sido muy grande, ¿sí? Y ha sido un instrumento no de unión, ¿sí? Lastimosamente. Bueno, entonces en este mensaje a George Storr le apoyaron Elena G. de White y también Wagoner, pero Wagoner no Joseph, no Ellet Wagoner no, sino este se llamaba, ya les digo, él se llamaba, ¿El padre era? el papá, sí, exacto, él se llamaba Henry Wagoner. No sé qué se me hizo la diapositiva. Aquí está. Este de aquí. Él se llamaba Joseph Harvey Wagoner. Él fue el primero con el G. de White que aceptaron este mensaje acerca de la inmortalidad condicional. O de la naturaleza del alma, en realidad. Él le decía así, la naturaleza del alma. Y fue Wagoner quien lo convirtió en un punto doctrinal en el movimiento, porque él hizo un comentario acerca de George Storch, de que él había sido el único que había publicado un trabajo considerable respecto a ese tema en el movimiento millerita en ese momento. Y Charles Fitch, fue otro, que él se convirtió en el primer predicador millerita en cambiar su posición sobre la enseñanza de la inmortalidad condicional del alma. A mí me parece que Charles Fitch era como muy activo, le gustaba predicar. De hecho, él murió muy joven, murió a los 39 años y se murió 8 días de una enfermedad, 8 días antes del Gran Chasco. Bueno, en abril de 1845, a ver, vamos aquí. En abril de 1845, bueno, hicieron una conferencia en Albany, Nueva York. ¿Esto fue después de qué? En 1845 fue después del Chasco. ¿Se están ubicando conmigo? Sí, hermana, sí. Ok. Entonces, fueron 6 meses después de ese Chasco y se reunieron para celebrar esta conferencia. Sin embargo, en esta reunión, Storch no estuvo porque él estaba muy desanimado de que habían rechazado el mensaje que él había llevado. Y pues su ausencia fue notada por todos. El punto es que el objetivo de esa reunión era crear un vínculo de unidad entre los adventistas sobre las doctrinas que tenían. Y el segundo punto de la agenda era el tema de la inmortalidad condicional que traía George Storch. Estaba en la agenda. Pero bueno, la pregunta sobre el estado de los muertos fue evadida por la conferencia, la cual se limitó a dar solamente una declaración diciendo que todos recibirían su recompensa cuando Cristo regrese. O sea, ellos tomaron una posición como que ni aquí ni allá, como equilibrada. Y esa indecisión de la conferencia llevaría al millerismo a dividirse en 3 grupos, que fueron los que rechazaron totalmente la creencia de la inmortalidad y quisieron persistir en la creencia de que el alma era inmortal, los que aceptaron, pero había una diferencia entre el otro grupo, que eran también que aceptaron, pero que ellos tenían otras verdades, que era la del sábado, ya estaban estudiando la verdad del santuario, eran llamados los hermanos del sábado o la puerta cerrada. Bueno. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Amén. Hermana, Sí. o sea que la inmortalidad del alma
cuando ellos estudiaron acerca de eso, era como estar estudiando en sí la naturaleza del hombre, ¿no? Exacto, eso era lo Como que sus quería inicios. que viera. Sí, exacto, o sea, esto es una verdad desarrollada de eso. Yo no sé si esto se ha estudiado, pero a mí me parece que es así, no sé. Para eso estamos estudiándolo, para que todos veamos ese punto de vista. Entonces, los adventistas sabatarios también fueron, digamos que atraídos a estudiar esta doctrina de la inmortalidad condicional del alma. Entre ellos fueron Elena, Jaime White, Joseph Bates y Harvey Waggoner. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La verdad es que la preocupación del movimiento adventista, aunque lo aceptaron, su preocupación era en las profecías escatológicas de Daniel y Apocalipsis. Por ejemplo, Hiram Edson aceptaba el mensaje que traía George Storrs, pero no creía que fuera importante para la verdad presente. O sea, lo ponían allá en segundo plano. Y después vemos que esta doctrina en realidad fue una base importantísima para cimentar el movimiento adventista, porque fue un factor integrador de todas las demás doctrinas. Aquí está, el condicionalismo, que es lo mismo, inmortalidad condicional o naturaleza del alma. Son mismos términos, no se vayan a confundir con eso. Entonces, ellos lo que hicieron fue integrarlo, relacionarlo con la doctrina del santuario y con la doctrina del mensaje del tercer ángel. Con la doctrina del santuario lo relacionaron igual que lo ha relacionado el movimiento, con el juicio investigador y con el trabajo que hace Jesucristo en el lugar santo y en el lugar santísimo. Pero el que me parece como más, no sé, importante fue la relación que hicieron con el del mensaje del tercer ángel. Y ellos decían que, esta relación se basaba en 4 conceptos, que era parte de la fe de Jesús de Apocalipsis 14, ¿sí? También estaba relacionado con la recompensa final o la segunda glorificación. Nosotros sabemos que hay, la recompensa final que ellos decían era la segunda glorificación, pero nosotros ya sabemos que hay una primera y una segunda glorificación. Ellos no sabían esa verdad, pero lo relacionaron con la recompensa final. El tercer punto, ellos decían que estaba relacionado con el vino de la ira de Dios. Ellos lo decían así, pero ya nosotros sabemos que en realidad eso es una separación. ¿Sí? El vino de la ira de Dios va a ser el castigo para los malos y la recompensa para los buenos. Y también lo relacionaban con que era una salvaguarda contra los engaños espiritistas de Babilonia de esa época. ¿Sí? Entonces, Urias Gemí hizo este comentario. Él dijo que este tema de la naturaleza del alma había traído unas conexiones nuevas que eran una influencia fortalecedora, sobre todo en el sistema de la verdad, sobre todo el sistema de la verdad presente. ¿Por qué? Porque fue una verdad integradora de todo. Y se convirtió en una doctrina distintiva, en un escudo teológico relevante, muy relevante. Y también un sustento teológico fundamental que pasó a formar parte de la verdad presente. ¿Por qué un escudo teológico? Porque ellos contrarrestaban todas esas teorías falsas que habían llegado sobre la carne santificada. ¿Con qué? Con la naturaleza del alma. Si ellos no hubiesen entendido esto, no hubiesen podido tener este escudo, ni esta salvaguarda. Ok. Digamos, ya, creo que ya esto ya lo analizamos aquí, que Joseph Harvey Waggoner era el papá de él, Joseph Waggoner. Y Joseph Waggoner fue el que presentó el tema de la justificación por la fe en 1888. La hermana White fue la que, mejor dicho, ella fue la que les ayudó a ellos, porque sin ella esa teoría hubiese sido aplastada por la conferencia, por Butler. Butler estuvo en oposición rotunda con ese mensaje, pero Elena G. White se levantó y hizo bandera con ese tema y lo defendió, porque ella decía que era un mensaje de Dios y en realidad esto era un desarrollo de la verdad anterior, que había sido la de la naturaleza del alma. Y yo no sabía que él era el hijo de él. Entonces, ¿ustedes ven la conexión ahí?
Sí, sí, hermana. Ok. Ay, Dios mío, perdonen que se me pasan estas. Ok. Entonces, eso último que dije fue mi punto de vista. O sea, me parece que fue otro fortalecimiento, o sea, un fortalecimiento, o podría decirse, como se llama ahora en el movimiento, un refinamiento de la verdad, previamente ya desarrollada cuando lo trajo George Storch, ¿ya? Entonces, al norte de Wisconsin, en el mismo libro de Testimonios para la Iglesia tomo uno, ella un poco más adelante, de esa cita que leímos, la primera de los tres temas ancla, un poco más adelante, ella hace un capítulo nada más del norte de Wisconsin. Eso fue en 1861. ¿Sí? Estaban a punto de entrar en dispersión. Y ella habla de las filosofías vanas y engañosas. Y esas filosofías vanas y engañosas estaban ahí. Se estaban, digamos, quedando muy fuertemente ahí por grandes agentes, dice ella, porque eran pastores los que estaban predicando acerca de esas teorías. Bueno, y algo que a mí me llama mucho la atención es que, mira, leamos eso que dice ahí. Ella dice que las personas honradas, ¿alguien quiere leer eso? Las personas honradas lograrán percibir la recta cadena de la verdad presente. Verán sus conexiones armoniosas, eslabón tras eslabón, que conforman un grandioso panorama, y se aferrarán a ella. La verdad presente no es difícil de entender y el pueblo que Dios guía está unido en esta amplia y firme plataforma. Dios no usará personas de fe, opinión y conceptos diferentes para esparcir y dividir. El cielo y los santos están trabajando para unir, para producir unidad de fe en un solo cuerpo. Satanás se opone a esto y está decidido a esparcir, a dividir y a introducir diferentes sentimientos para que la oración de Cristo quede sin contestar. Así es. Bueno, muchas gracias. Entonces, hay dos palabras que quiero resaltar y es reunir y unir. Y dice que Satanás, bueno, eso lo dice en el otro texto, pero algo que quiero resaltar de aquí es la palabra unidad. Y también ella misma lo relaciona. Y yo, cuando comencé este estudio, yo no sabía que ella lo decía aquí, sino que después volví a leer y caí en cuenta. Ella lo dice aquí, la oración de Cristo queda sin contestar. Cuando yo estaba leyendo, yo pensé que era la oración que yo hacía, pero en realidad es la oración de Cristo. Y eso me lleva a Juan 17, que fue la oración que les comenté al principio cuando comencé el estudio del tema. La oración que él hizo antes de entrar al Getsemaní, que fueron las instrucciones que él le dio a sus discípulos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguien más quiere leer esta otra cita? Leo. Ah, te Sí. toca. Los santos ángeles están constituyendo y uniendo al pueblo de Dios que sea unánime y sienta una misma cosa. Se oye muy mal, ¿no? Sí, se le devuelve el... Lea otro. Yo leo. Bueno. Jesús y los santos ángeles están constituyendo y uniendo al pueblo de Dios para que sea unánime y sienta una misma cosa. Y mientras se los trae a la unidad de fe, para que estén completamente de acuerdo en su consideración de las verdades solemnes e importantes para este tiempo. Satanás trabaja para oponerse a sus progresos. Jesús obra mediante sus instrumentos para reunir y unir. Satanás obra mediante sus instrumentos para esparcir y dividir. Ok. Algo muy importante aquí que ella dice, es que hay instrumentos de reunión y de unión. Y hay instrumentos de esparcir y de dividir. Entonces, aquí vamos a pasar acá. Lo vemos aquí representado. Instrumentos de justicia que están movidos por el amor, y eso es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Adorar a nuestro prójimo. Esos instrumentos de justicia, ¿qué hacen?
unen, ¿sí? Y los instrumentos de iniquidad, o sea, los de Satanás, ¿qué hacen? Dividen, señalan, critican, no están movidos por el amor. Y si no están movidos por el amor, están movidos por otra fuerza. La hermana White, ella afirma que Cristo Jesús vino a glorificar el nombre de Dios en la tierra. Esa fue la misión de Cristo Jesús. Y si nosotros no comprendemos el tema de la naturaleza humana, no vamos a comprender cuál es la misión de Cristo. Él vino a dar a conocer el carácter de Dios y también vino a reunir los que habían de continuar su obra entre los hombres. En realidad, Él vino a darse a conocer porque nosotros no le conocíamos, ¿sí? Entonces, Cristo vino a glorificar al Padre, ¿verdad? En la tierra. El Espíritu Santo glorifica a Cristo en nosotros. Dicho de otra forma, el Padre glorificado en Cristo y Cristo glorificado en nosotros por el Espíritu Santo. Lo vamos a ver aquí. Entonces, nosotros, ¿cómo glorificamos a Cristo? Esto es Juan 17 y yo de verdad les ruego que estudien este capítulo. Es muy, muy profundo. Yo nada más quiero que lo veamos así rápidamente, no quiero profundizar en eso. Nosotros ahí en esa oración, en la oración que hizo Cristo por nosotros, encontramos un modelo para vivir. Encontramos una guía, es la instrucción para nosotros, no solamente para ellos, para los discípulos, también es para nosotros. Ahí encontramos un propósito, encontramos nuestro modelo de vida y encontramos un plan también. Entonces, si ustedes creen que si Cristo fue una parábola, nosotros también debemos ser parábolas. Amén. Amén. ¿Parábolas para quién? Para el mundo, ¿cierto? Somos la iglesia en el mundo. ¿Sí? Ok. Entonces, allí mismo en Juan 17 encontramos un propósito. Nuestro propósito debe ser una transformación real. Y eso está basado en seguir a Cristo, en conocer su nombre, en conocer el carácter de Dios, en conocer las palabras de Dios, en entenderlas. Gócense en conocerme y en entenderme. ¿Sí? Y eso tiene que ver conmigo, con lo que yo soy, con mi identidad. ¿Están comprendiendo, hermano? Aquí nosotros en la oración de Cristo, nosotros podemos ver la naturaleza del hombre. Porque podemos ver lo que se trata de mí, lo que yo soy, lo que debería ser. ¿En quién está mi identidad? ¿En Cristo o en el enemigo de Cristo? También encontramos allí un modelo de unidad. Y ese modelo de unidad incluye a Dios, lo que yo recibo de Dios, lo que hablaba la hermana Micaela, un input y un output, lo que yo recibo de Dios y puedo dar a mi prójimo. Eso tiene que ver con mi entorno, ¿sí? Entonces él dice que todos seamos uno, como él es uno con el Padre. Y tiene que ver, como les digo, con el entorno, con lo que recibo y puedo dar a mi prójimo. Si yo recibo la gracia de Dios, debo compartirla, ¿sí? Y también encontramos un plan. ¿Cuál es el plan? Pues glorificar a Cristo, alcanzar esa piedad, ¿sí? Alcanzar la semejanza de Dios. En realidad es ser Cristo, ser pequeños Cristo. De hecho, eso es lo que significa cristianos, pequeños Cristos. Cristo hacía milagros y hacía también obras, ¿no? ¿Ustedes creen que nosotros vamos a llegar a hacer milagros como lo hizo Cristo? Yo no sé. Bueno, igual hay que ver el significado de la palabra milagro. En realidad, milagro es solamente hacer algo que es imposible, ¿sí? Así que no tiene que ser algo así tan natural como fue presentado en los evangelios. Puede ser algo espiritual, pero es algo imposible. Porque vamos a hacer cosas imposibles solamente con la gracia de Dios, con el poder de Dios. Es imposible solamente el hecho de que tú hoy no te sientas bien con alguien y dejas que Jesús trabaje en tu corazón y ya tú le ames y tú puedas servirle y tú puedas adorarlo. Eso es un milagro. Entonces él dice que el amor con que me has amado a mí esté en ellos también, en ti y en mí. Y eso tiene que ver con Dios. Entonces vemos aquí
Vemos aquí la naturaleza triple del hombre. Ustedes lo pueden ver conmigo. ¿O está muy enredado? Tal vez no me doy a entender claramente. Otra vez. O sea, en la oración de Cristo, en Juan 17, nosotros vemos la naturaleza triple del hombre. Porque vemos lo que tiene que ver conmigo, ¿sí? Lo que tiene que ver con mi prójimo, la bondad fraternal que yo debo dar. Y lo que tiene que ver con Dios, el alcanzar la piedad. Por eso yo les invito a que ustedes analicen ese capítulo. Y ahí vemos un modelo de unidad, claramente. Dios, Cristo y nosotros. Y Cristo, yo más el Espíritu Santo y mi prójimo. ¿Sí? Y él aclara que sean perfectos en unidad. En unidad. Bueno. Hermana, ¿sí? Entonces sería, así como resumiendo, sería yo, el prójimo y Dios. O sea, en otras palabras, si le ponemos nombre a la naturaleza triple, ¿cómo sería? Usted dijo piedad, que sería Dios. Bondad fraternal, que es el prójimo. Y a nosotros, ¿qué nombre le damos? La hermana White habla de físico, habla de temperancia. Amén. Eso lo podemos analizar en otro estudio, pero el objetivo de este estudio era ver la importancia de estudiar ese tema. O sea, ojalá que lo logre el objetivo. Amén, hermana. Bueno. Muchas gracias. Entonces, hay un pensamiento muy bonito que dice la hermana Guayes: Cristo se hizo carne con nosotros a fin de que pudiésemos ser espíritu con él. Hay personas que dicen, Cristo se hizo llamar hijo de hombre para que tú seas llamado hijo de Dios. Pero esto es más profundo, porque él se hizo humano, se hizo carne, se hizo pecado, para que tú seas espíritu con él. Entonces, ¿alguien puede leer estos textos antes de terminar? Mientras llevaba la naturaleza humana, Cristo dependía de lo omnipotente para su vida. En su humanidad se aferraba de la divinidad de Dios, y cada miembro de la familia humana tiene el privilegio de hacer lo mismo. Si nos arrepentimos de nuestras transgresiones y recibimos a Cristo como el dador de la vida, llegamos a ser uno con Él, y nuestra voluntad es puesta en armonía con la voluntad divina. Llegamos a ser participantes de la vida de Cristo, que es eterna. Obtenemos la inmortalidad de Dios al recibir la vida de Cristo, por cuanto en Cristo mora la plenitud de la divinidad corporalmente. Esta vida implica la unión mística y la cooperación de lo divino con lo humano. ¿Hasta ahí, hermana, o todo? Si quieres léelo todo para allá. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es la vida eterna. Ok, muchas gracias, Edita. Entonces, la hermana White dice que su divinidad tomó forma humana. ¿Qué es divinidad? ¿Qué creen ustedes que es divinidad? Su gloria. Es como todo el carácter de Dios. Es como todo el carácter, ¿no? De la hermana Dios. White. O sea, sí. Cuando nosotros hablamos de la palabra divinidad, nosotros siempre vemos eso como a Jesús por allá lejos y creemos que no podemos ser igual con él, que él. Esa es la imagen de Dios que se nos ha sido dada. Es una imagen falsa de Dios. La hermana White hace una diferencia, cuando ella habla de divinidad, hace una diferencia entre milagros y obras de Cristo. Y en Hechos de los Apóstoles, ella dice que los discípulos en el derramamiento pentecostal, ellos recibieron el poder del Espíritu Santo.
y allí proclamaban con poder la divinidad de Jesús y comprendieron por completo el objeto de la misión de Cristo. Fue allí donde ellos comprendieron el objeto de la misión de Cristo, cuando empezaron a proclamar la divinidad de Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos aquí en esta diapositiva, hay una pregunta: ¿qué era lo que le daba la inmortalidad a Adán y Eva en el Edén? Que por eso fueron que lo sacaron, ¿no? Porque si no, hubiesen sido inmortales pecadores. ¿Qué era lo que les daba la inmortalidad? El árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida. Exacto. Pero aquí dice la hermana White El árbol. que los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en el corazón tienen vida eterna. Ya. Y que Él es el principio de la vida eterna. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el árbol de la vida? Es Jesús. Cristo. Cristo. Es Jesús, es Cristo, así es. Así es. Yo no sé si esto ya lo sabían, pero para mí es algo nuevo y quería compartirlo de verdad. Bueno, ya vamos a terminar, no se me estresen. Entonces, esto de aquí. Entonces, cuando hay una transformación real en nosotros, cuando hay una conversión real, es lo mismo. Cristo es glorificado en nosotros. Y eso es igual a tener la fe de Jesús, ¿sí? De Apocalipsis 14. Pero para que haya una transformación real, nosotros debemos hacer cambios desde nuestra identidad en Cristo. ¿Qué enseña el mundo? Sí, tú puedes lograr cambios reales y perdurables desde tu identidad, pero desde el yo. Y en realidad todo campo de nuestra vida debe estar a merced del crecimiento personal en Cristo Jesús. O sea, la mente de Cristo debe estar en nosotros. Y por medio de una fe inteligente, dejar de pecar, dejar de cometer pecado. Eso lo dice la hermana White. Entonces, nosotros no debemos hacer cambios basados en un proceso. Por ejemplo, ¿qué puede ser el proceso? La autodisciplina, el control de hábitos, dejar de hacer cosas. No debemos hacer cambios en eso, transformación basada en eso, ni en resultados. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que es culta o que tiene buenas costumbres o una buena educación. Tampoco debemos hacer cambios basados en eso, sino en nuestra identidad en Cristo. Esto es muy importante, de verdad. Ya, aquí. Listo. Entonces yo quería, pero yo creo que ya no nos da el tiempo. O lo podemos analizar rápidamente si ustedes dicen, si ustedes quieren. Igual ya faltan solo 3 diapositivas. Sí, adelante. Usted empezó más tarde, entonces todavía no completó una hora. Ok, entonces si nosotros analizamos qué es identidad, porque hemos venido hablando de la identidad, ¿verdad? Tanto de la identidad como el movimiento, y ahora nos enfocamos en la identidad como tal, como persona, como nuestra identidad en Cristo, porque cuando una persona tiene la identidad en Cristo, influye en todo un movimiento, como lo hizo William Miller. ¿Cierto que sí? De hecho, Pablo lo dice. Cuando una persona es honrada, y esa palabra honrada, que dice la hermana White también allá, solo las personas honradas van a ver esta cadena de verdades. Esa palabra honrada, cuando ustedes lo buscan en el diccionario Strong, se refiere a honor, se refiere a gloria y a glorificado. No a glorificación, sino a glorificado. Y yo entiendo que es Cristo glorificado en nosotros, cuando nosotros somos honrados. ¿Qué es ser honrado? Es integridad en el obrar, ¿sí? En nuestras obras. Entonces, cuando nosotros analizamos qué es identidad, según la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, identidad es cualidad de idéntico. Entonces, ¿tú eres idéntico a qué? ¿A qué imagen te estás haciendo? En realidad, deberíamos ser idénticos a Cristo Jesús. ¿Sí? Y eso nos lleva a pensar aquí en el segundo mandamiento, ¿sí? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ¿sí? O sea, nuestra imagen debe ser Cristo Jesús. Y muchas veces tenemos una imagen moral errada de Él. Y eso es lo que debemos profundizar y estudiar. Entonces, aquí me pareció interesante que la identidad resalta que es un conjunto de rasgos propios y que te caracterizan frente a los demás. Y también dice que es una conciencia de que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Y cuando buscamos la definición, bueno, esta definición que busqué aquí dice que la identidad personal determina tu carácter,
¿sí? Y también determina otras cosas, pero el carácter en realidad lo que quiere decir que es el temperamento, todo esto que está aquí, la conducta, ¿sí lo están leyendo conmigo? Las actitudes, los intereses, ¿sí? Pero en realidad la identidad determina tu carácter. Y cuando buscamos la definición de carácter, según la RAE, es una señal o una marca que se imprime. Me causó mucha curiosidad eso porque cuando ustedes leen esta palabra señal o marca, ¿qué les lleva? Al marca de la bestia, en serio de Dios. Exacto, exacto. Apocalipsis 14. Entonces, el carácter es esa señal o esa marca. Y dice también que es un conjunto de cualidades o circunstancias propias que te distinguen de los demás, igual que la identidad. Pero la hermana White, ¿qué dice acerca de esto? La hermana White afirma que cualquier acto, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me hermano. escuchan? Sí. Sí. Hola. Ok. Entonces la hermana White afirma que cualquier acto, bueno o malo, no forma el carácter. O sea, tú haces un acto, sea bueno o malo, eso no te forma tu carácter, ¿ya? Pero cuando tú acaricias pensamientos y sentimientos, aquí lo dice, aquí lo tengo resaltado, eso prepara el camino para los actos y los hechos de la misma clase, o sea, los que pensaste y los que sentiste. Y por eso, por la repetición de estos actos, se establecen los hábitos y se confirma el carácter, no es que se conforma, se confirma, ¿sí? Entonces, pensamientos más sentimientos acariciados te llevan a hechos, y a esos actos repetitivos te forman hábitos, y los hábitos, pues, forman tu carácter, o sea, se confirma tu carácter. Entonces, solamente para terminar ya y dejarles así como el deseo de seguir estudiando esto, porque el siguiente tema sería la falsificación de la identidad, ¿sí? Entonces, hay dos planes básicos de construcción del carácter o de edificación de nuestro carácter. Y el primero es el plan del hombre. Y eso es el humanismo, y a eso hay que identificarlo muy bien porque puede ser una idea falsa y engañosa para nosotros. Entonces, la estructura comienza en el yo, en el Dios yo lo puedo todo. Y esto es la falsificación en realidad. Esto es lo que está enseñando en este momento el mundo. Esta estructura basada en el yo, este plan basado en el yo, te lleva al orgullo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú rechazas la ayuda de Dios. Y al rechazar la ayuda de Dios, entonces eso te lleva a un fracaso. Porque, como decía la hermana Micaela, nadie puede existir por sí mismo. Eso es una gran falacia. Y esta estructura se derrumba, se cae. Y eso te lleva a sentimientos de decepción, de desesperación. Y luego nuevamente te lleva a pensamientos del yo. Y así se vuelve un círculo vicioso. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando conoces el plan de Dios, el verdadero plan de Dios, que es basado en Cristo. ¿Ya? La firme plataforma es Cristo. Nuestra identidad debe estar basada en Cristo Jesús. Y eso te lleva a una humildad. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Porque te hace humillarte a Cristo y aceptar la ayuda de Dios. Y recibir ese amor. Cuando tú aceptas la ayuda de Dios o la gracia de Dios, recibes amor, porque eso es Él. Él es amor, es misericordia, es compasión. Pero entonces cuando tú lo recibes, tienes un buen autoconcepto tuyo. Sube tu autoestima y dejas de pensar en ti, de protegerte y empiezas a pensar en los demás. Entonces cuando tú piensas en los demás, empiezas a hacer cosas por los demás. Y eso es vivir el amor de Cristo. Eso es adorar a nuestro prójimo. Es todo este tema que hemos estado hablando o que han estado hablando nuestros líderes o en los que han llevado estos temas, la tierra igual que el cielo. Todos estos temas es esto. Es nuestra construcción o edificación de carácter basada en el plan de Dios, basada en una firme plataforma que es Cristo, nuestra identidad en Cristo. Entonces, bueno, ya para terminar, recordemos la oración de Juan, de Juan 17, la oración de Jesús por ti y por mí. Y les invito a que la estudien y la analicen. Y yo no tengo mucha experiencia o mucho conocimiento acerca de la metodología. Yo he tratado de verdad, del tiempito que me queda, verlo y estudiar de la forma metodológica, pero yo quiero que ustedes estudien esta oración. Y ser santificado es participar de la naturaleza divina, captando el espíritu y la mente de Cristo,
aprendiendo siempre en la escuela de Cristo. Esa es la verdadera educación y ese es otro tema para dar, ¿sí? Entonces, es el Espíritu Santo, el Consolador, que Jesús dijo que enviaría al mundo, quien cambia nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Y cuando esto se ha realizado, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Esto es el carácter de quien mira así a Cristo. Esto es, el carácter de quien mira así a Cristo es tan parecido al de Él que quien lo mira ve el carácter de Cristo como en un espejo, ¿sí? Aunque no lo notemos, cada día nuestros caminos y nuestra voluntad se transforman en los caminos y la voluntad de Cristo, en la hermosura de su carácter. Así crecemos en Cristo e inconscientemente reflejamos su imagen. Eso no es algo que nosotros lo podamos ver, eso es inconsciente, es simplemente la ley de la contemplación. Y Enoc estuvo siempre bajo la influencia de Jesús, y él reflejaba a Cristo en carácter, exhibiendo las mismas cualidades de bondad, misericordia. Ese era su carácter, ese es el carácter de Cristo. La bondad, la misericordia, la compasión, la simpatía, la paciencia, la mansedumbre, la humildad y el amor. Y su asociación con Cristo día tras día lo transformó en la imagen de aquel con quien había estado tan íntimamente en contacto. Es la ley de la contemplación. Y eso es divinidad. Esa es la divinidad de Cristo. Y nosotros estamos siendo llamados a cooperar entre lo humano, o sea, hacer una unión entre lo humano y lo divino como lo hizo Cristo. ¿Sí? Entonces, este era el tema de hoy, espero que les haya gustado. Si quieren seguir estudiando acerca de la falsificación de la identidad, que es otro tema, la verdad, el tiempo no da para más. ¿Qué creen ustedes? ¿Tienen alguna pregunta? No sé. ¿O alguna aporte? Tengo una pregunta. Mañana de la falsificación, ¿sí? Sería genial. ¿Ah? ¿Puedo hacer? Sí. En la iglesia siempre nos enseñaron que para llevar una vida santificada deberíamos orar, estudiar la Biblia y predicar. Uh-huh. ¿Qué tan cercano eso es ahora que conocemos ya el mensaje, ¿no? Del movimiento? ¿Cuál sería el cambio, entre comillas? Siempre también he escuchado el método de Cristo, el método de Cristo. Eso que tú dices ahí es el método de Cristo que ellos dicen, pero en realidad es algo errado, porque el método de Cristo era en realidad lo que él hacía. ¿Qué hacía él? Él se iba a los pares de la sociedad y los trataba como si fueran hijos de Dios. Adoraba al prójimo, de verdad. Eran su ídolo. Y él se inmiscuía hasta en las fiestas de los publicanos y de los pecadores. Eso lo dice la hermana White en el deseado de toda la gente. Sin dejar su identidad a un lado. Lo que trataba era de influenciarlos a ellos de manera positiva. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Porque la influencia es algo muy poderoso. Y más cuando nosotros estamos subyugados bajo la influencia del Espíritu Santo. Es muy poderosa. ¿Me hice entender? Entonces sería... ¿Sí? Sí, muy bien. Me encantó el tema, realmente me encantó. Entonces sería así como dijo Matías, que la oración, el leer la Biblia, el estudiar, generalmente esas tres palabras siempre se nos ha dicho, y al poder hacer una relación podría ser entender, conocer lo que tú dijiste al final, esa estructura que pusiste a nosotros, el yo y todo el orgullo y todo eso que viene, y hacer esa diferencia, ¿no? Entre exactamente, es entender ese carácter de Dios, que no es simplemente leyendo la Biblia porque te dicen lea, ore. Es que la letra sin el Espíritu está muerta. La letra sin el Espíritu está muerta. Y no estoy diciendo que vayamos a dejar eso de lado, no. Esto es una conjugación de los dos, tanto de profecía como de evangelio. El evangelio es eso, es la obra que hace Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces, debemos fortalecer o sea, la hermana White nos insta a que reflexionemos en lo que estudiamos, pero y meditemos en la vida de Cristo. Es importante meditar en la vida de Cristo, porque cuando nosotros meditamos en las obras y en los milagros que Él hizo, es algo increíble, o sea, nosotros no lo podemos entender, es un misterio. Nosotros nos convertimos igual que Él.
Ahí lo leemos, mira. Es como si nos viéramos en un espejo e inconscientemente reflejamos su imagen. ¿Sí? Y así como asociándonos día tras día con Él, nos transformamos a la imagen de Él. Esa es la ley de la contemplación, es algo inexplicable, la verdad. Y nosotros debemos reflejar esa divinidad que recibimos del cielo con nuestro prójimo, ¿ya? Con nuestro entorno. Hasta con los animales debemos ser amorosos también, con la naturaleza, porque es naturaleza, ¿ya? Y es un libro de texto también de Dios. ¿Alguno tiene otra pregunta? ¿O alguna sugerencia? ¿O está, no sé, si ya podemos terminar o no sé? Ya podemos terminar y si hay preguntas se puede continuar un poquito si usted tiene tiempo, ¿ya? Ok. Entonces, ¿alguien desea orar? ¿Alguien quiere tener el privilegio de orar?